Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El propósito de Dios para tu vida no lo encuentras mirando a tu interior, sino mirando a Dios. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes. Hoy continuamos con la nueva serie de miércoles y viernes, Regalos de Dios para ti. Y compartiremos la segunda parte del tema titulado Una vida con propósito. Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña nuevamente Óscar Plata, líder de la comunidad Iglesia de las Asambleas de Dios Vida con Propósito. Él es quien responderá a este tema. Sobre la tierra. Le recordamos, apreciado oyente, que usted puede escucharnos a través de varios medios en vivo, por la radio tradicional en el 1020 AM. Otra nueva forma, por su celular, descargando la aplicación de Radio Primavera. Y a través de la web o la internet por radioprimavera.com. Cuando usted escribe Radio Primavera, le aparece un link en la emisora, dice Emisora Cristiana Radio Primavera. Le da clic y nos escucha en vivo. También puede ingresar al Facebook de Radio Primavera en la parte izquierda del muro y ahí encuentra las opciones audio en vivo y video en vivo. Óscar, buenos días. Buenos días, Beatriz, y buenos días a cada uno de los oyentes de Vidas con Propósito. Gracias por estar aquí en esta mañana. Hoy vamos a compartir la segunda parte de este tema que tiene bastante propósito. Así es, Óscar, y en el programa anterior entendimos que antes de tener a Cristo en nuestras vidas, a pesar de tener metas y proyectos, estábamos vacíos y sin significado. Y esto se debe a que sencillamente nosotros llevábamos una vida llena de pecado y movidos por nuestros deseos egoístas. Y dice Efesios 2:3, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos. ¿Cómo saber si tengo una vida con propósito? Óscar, usted nos compartía 2 puntos para descubrir si mi vida va de acuerdo al propósito de Dios. Por favor, ¿nos los puede recordar? Muy bien, Beatriz, el primer punto es, mi deseo más grande es amar a Dios, que esto tiene que ver con la adoración. Nosotros podemos y debemos tener muchos deseos, pero en medio de tantos deseos, nosotros podemos saber si estamos viviendo para Dios o si nuestro deseo más grande realmente es amarle. Y esto tiene que ver con una vida de adoración. Y el segundo al principio es mi relación más significativa es ser parte de la iglesia. Y este propósito es el de comunión. Pablo en Efesios 2:9 nos dice que cuando creímos en Cristo, pasamos a ser parte de una familia selecta. En todo, mejor, es todo un honor y privilegio ser parte de la familia de Dios y deberíamos sentirnos realizados por pertenecer a esta gran familia. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Óscar, y continuando con el propósito de la comunión, decíamos que el cristiano que se congrega continuamente, pues comparte muchas actividades juntos con otros miembros de la iglesia durante todo el año. ¿Podríamos decir que estamos cumpliendo con el propósito de la comunión? Bien, Beatriz, la comunión, más allá de congregarnos diariamente o semanalmente, quisiera hacerle mejor unas preguntas. Desde luego que es importante uno congregarse en la iglesia pues continuamente, porque de resto pues no nos estaríamos congregando. Pero quiero hacerle unas preguntas, amado oyente, sobre para ver cómo está su amor por la iglesia. Usted se va a calificar de 1 a 5, según sea su nivel de comunión con la iglesia, siendo 5 la nota más alta y 1 la nota más baja. Así que esté atento y usted se va a autoevaluar. Primero, ¿soy genuinamente franco y honesto acerca de quién soy? Segundo, ¿regularmente uso mi tiempo y recursos para satisfacer las necesidades de otros? Tercero, ¿tengo una conexión profunda y significativa
con otros en la iglesia local, o usted llega, va, se congrega, se reúne, escucha el mensaje y se va y no habla con nadie en la iglesia. Cuarto, no me cuesta que me aconsejen, corrijan o alienten. Quinto, me reúno regularmente con un grupo de cristianos a fin de tener comunión y rendir cuentas. Y sexto, actualmente no hay nada irresuelto en mis relaciones personales, o sea, no tiene nada pendiente con nadie, alguien a quien perdonar o alguien a quien acercarse y pedirle perdón. Oscar, siguiendo con nuestro tema, una vida con propósito, entonces, ¿cuál sería el tercer punto para descubrir si mi vida va de acuerdo al propósito de Dios? El tercer punto es, usted se puede hacer esta pregunta o revise esta afirmación. ¿Mi ideal más importante es ser como Jesucristo? Mi ideal más importante es ser como Jesucristo en su vida, y eso tiene que ver con el discipulado. Dice Efesios 4:13, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y quiero definir acá la palabra ideal, porque hablamos de mi ideal es más importante ser como Jesús. Ideal en el diccionario lo define así, que se ajusta muy estrechamente a un modelo o prototipo de perfección. Todo el andamiaje de enseñanza de la iglesia tiene un solo propósito, Beatriz, que seamos como Jesús. Para eso el Señor dejó la Biblia y para eso instituyó a quienes la enseñan. Esto es lo que dice el versículo 11 y 12 de Efesios, anterior al texto que acabé de leer. Dice el apóstol Pablo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, existe la Biblia y existen los que la enseñan con un propósito, que seamos más como Cristo. No es para que usted sepa más de la Biblia, sino para que sepa más a Cristo. Que cuando los demás lo degusten a usted, digan, él sabe a Cristo. Inmediatamente en el versículo 14 de Efesios capítulo 4, dice lo que va a pasar si tomamos toda esta enseñanza impartida de la palabra de Dios. Dice el versículo 14, así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios, de quienes emplean artimañas engañosas. El proceso de crecimiento me fortalece para no ser arrastrado por el error. Y esta es la razón por la que nos congregamos, por la que leemos la Biblia, escuchamos predicaciones y por lo que oramos. Si esta no es su motivación, usted está metiendo la pata hasta el fondo. Así que mi mayor motivación como cristiano es ser como Jesús. Oscar, ¿y qué necesitamos para ser más como Cristo? Muy buena pregunta, Beatriz. Bueno, un aspecto importante es compromiso. Tristemente muchos cristianos se conforman con ser lo que yo he llamado un bonsái espiritual. Son los cristianos que no crecen. Ellos están ahí en su cunita, con sus escarpines y mamila. Son cristianos que no quieren compromiso, no quieren servir, no quieren acción, no quieren estudiar la Biblia, se aburren en las predicaciones. Ellos cuando se evalúan en su espiritualidad, se comparan con el mundo o con el cristiano menos espiritual que conozcan. El gran problema es que ni el mundo ni los cristianos poco espirituales son el modelo de comparación. El modelo de comparación para evaluar nuestro crecimiento cristiano es Cristo mismo. Usted y yo debemos compararnos con Cristo, Beatriz. Tales cristianos son los que fácilmente se desvían, son arrastrados por las sectas, se enojan en las pruebas y ceden rápidamente a las tentaciones, lastimosamente. Oscar, ¿habrá alguna manera que pueda aumentar nuestro deseo de crecer para parecernos más a Cristo? Sí, Beatriz, el Señor nos dejó esas maneras, digámoslo así. Existen algunos elementos que Dios usará para ayudarnos a crecer. Así como nosotros le damos ciertos alimentos a nuestros hijos y le motivamos para que hagan ejercicio, de igual manera el Señor propicia las herramientas que requerimos para crecer como Jesús. Y una primera herramienta es la Biblia, la palabra de Dios. Dice 1 de Pedro 2:13,
o exactamente el versículo 2. Deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Dice aquí el apóstol Pedro que si usted y yo meditamos en la palabra, la leemos, la estudiamos diariamente, vamos a crecer. Lastimosamente, según las estadísticas, dice que el 85% de los cristianos no han leído nunca en su vida toda la Biblia. Así que hay que leer diariamente la Biblia, hay que estudiar la palabra de Dios para poder crecer. Otra herramienta que el Señor usa es las circunstancias. Dios se vale de las circunstancias para desarrollar nuestro carácter. En efecto, Él usa más las circunstancias para hacernos más como Jesús que la lectura que hacemos de la Biblia. Y la razón salta a la vista. No siempre podemos estar leyendo la Biblia, pero siempre, Beatriz, estamos viviendo circunstancias. Dice 1 de Pedro 4, del 12 al 16. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Otra herramienta que el Señor usa son las personas. Proverbios 27, 17 dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Así que, Beatriz y queridos oyentes, cuando Dios a veces nos coloca con personas difíciles en el trabajo, en el estudio, en la escuela, en la universidad, en la misma casa, en la familia, hay personas que no son fáciles de tratar, que son difíciles, pero Dios las coloca ahí para formarnos. Dios usa a los otros para formar nuestro carácter, para enseñarnos tal vez paciencia y enseñarnos a vivir muchas otras cosas que requerimos. Porque de pronto, Oscar, nosotros somos más difíciles que ellos. O tal vez yo sea esa persona difícil, ¿no? También. Otra herramienta que el Señor usa entre muchas están las tentaciones. Mateo 4:1 dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. El Señor no nos manda tentaciones, el Señor permite que seamos tentados con el propósito de probar nuestra fe, de probar también nuestro carácter. Quiere decir, Oscar, que si nosotros entendemos y también aceptamos que a través de estas herramientas que usted nos acaba de compartir, Dios las usa para formar nuestro carácter, ¿es un indicativo que estamos creciendo como discípulos de Cristo? Quiero contarle un testimonio de un miembro de la iglesia que llamó para hacer una consulta y para responder su pregunta, Beatriz. Cierto hombre gerente de una gran empresa le pidió que le hiciera un trabajo en su casa, luego le pidió que hiciera otro en la empresa, también le pidió que inflara el valor de la factura de la empresa para que con ella quedara cancelado el valor del trabajo de la casa. El hermano llamó al pastor, no porque no supiera qué hacer, sino porque no encontraba la manera de decírselo al gerente. El pastor le dio algunas sugerencias y le dijo que le comentara luego en qué terminaba todo eso. El hermano llamó unos días después para contarle al pastor que el gerente se rió al ver que no estuvo dispuesto a hacer fraude y que siguió con el trabajo que tenía pendiente. ¿Qué es esto? Estas son demostraciones que nos estamos pareciendo a Jesús. Y quisiera hacerle unas preguntas de rigor para ver cómo está su crecimiento espiritual, apreciado oyente. Califique de 1 a 5 según sea su nivel de discipulado, siendo 5 la nota más alta y 1 la nota más baja. Entonces, reflexione sobre esto y califíquese. ¿Confieso rápidamente cualquier cosa en mi carácter que no refleje el carácter de Cristo? ¿Un repaso de mis finanzas demuestra que pienso más en Dios y en los demás que en mí mismo? ¿Usted aparta algo para los demás, para dar? ¿Permito que la palabra de Dios dirija mis pensamientos y cambie mis acciones? ¿Soy capaz de alabar a Dios en tiempos difíciles y lo veo como una oportunidad para crecer? ¿Soy capaz de tomar cada vez mejores y más correctas decisiones siempre que soy tentado a hacer lo malo? ¿La oración ha cambiado el modelo en que veo e interactúo con el mundo? ¿Tengo una actitud constante de adquirir hábitos que me ayuden a parecerme más a Cristo? Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y a través de la internet de radioprimavera.com con el tema Una vida con propósito. Y para descubrir si tengo una vida con propósito, número 1,
mi deseo más grande es amar a Dios y tiene que ver con la adoración. Número 2, mi realización más significativa es ser parte de la iglesia, tiene que ver con la comunión. Número 3, mi ideal más importante es ser como Jesucristo, que es discipulado. Oscar, ¿cuál sería el cuarto punto? El cuarto punto para saber si estoy viviendo una vida con propósito o conforme el propósito de Dios, ¿no? Es mi ambición más trascendental es ayudar a la iglesia y eso tiene que ver con servicio. Dice Juan 13, del 13 al 14, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y acá quiero definir la palabra ambición. Dice mi ambición más trascendental es ayudar a la iglesia. Y ambición, según el diccionario, es deseo intenso y vehemente de conseguir una cosa difícil de lograr, especialmente riqueza, poder o fama. Y también quiero definir otra palabra de esta afirmación que es trascendental. El diccionario define así trascendental, que es muy significativo y tiene consecuencias muy importantes, más de lo que cabría esperar. Así que quizás muchos estén interesados más en cómo llegar a crecer en la iglesia y ser alguien importante, pero muy pocos están interesados en servir. En la comunidad Vida con Propósito hemos venido cambiando el concepto de liderazgo para que los líderes entiendan que liderar es estar al servicio de otros. Y esto es bíblico, no es propiedad de la iglesia Vida con Propósito. Muchos estarían dispuestos a leer un libro de 200 páginas de cómo ser líder, pero tal vez no se atreverían a leer un libro de 20 páginas que hable acerca de cómo ser un mejor siervo. En Cristo tenemos el mayor ejemplo de servicio. ¿Quién lo creyera, no? El Creador sirviéndole a la criatura. Jesús no tuvo un problema en lavarle los pies a los discípulos, porque sencillamente los amaba. Dios nos creó y nos salvó con el propósito que sirviéramos a todos, pero principalmente a la iglesia. Dice Gálatas 6:10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Así que Dios nos llamó a servir, Beatriz, a todos, pero en especial a la iglesia. Oscar, ¿y qué es lavar los pies, como lo hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos? En el contexto judío, cuando Jesús lo hizo, era la tarea más deplorable de la época. Es decir, nadie se peleaba por lavarle los pies a los demás. De hecho, era la labor que hacía el esclavo de más baja condición en una casa. Era el esclavo, digamos, de menos categoría. Hay muchas aplicaciones que podríamos sacar de este pasaje, pero simplemente observemos la escena y saquemos conclusiones. Lavar los pies era rebajarse ante los demás, era estar dispuesto a estar en una posición no muy agradable, era ensuciarse las manos y la ropa y también tener que soportar olores desagradables, ¿no? Así, Beatriz. Sí. Sobre todo si no te bañaba muy a menudo los pies, ¿no? Y quisiera hacerle unas preguntas de rigor para ver cómo está su crecimiento en servicio. Nuevamente, como lo hemos hecho en los otros puntos, usted se va a calificar de 1 a 5 según sea su nivel de servicio, siendo 5 la mejor nota y 1 la más baja. Así que primero, ¿regularmente uso mi tiempo para servir a Dios o usted usa su tiempo para sus propios propósitos y deseos? Segundo, ¿actualmente sirvo a Dios con los dones y pasiones que Él me ha dado? Tercero, ¿regularmente pienso en maneras de impactar en el reino de Dios? Califíquese de 1 a 5. Tercero, ¿con frecuencia pienso en maneras de usar los dones y talentos que Dios me ha dado para agradarle? Cuarto, o es el quinto, ¿disfruto satisfaciendo las necesidades de otros sin esperar nada a cambio? Sexto, la gente que está cerca de mí dice que mi vida refleja el principio es mejor dar que recibir. Y por último, ¿considero mis experiencias dolorosas como una oportunidad para servir a otros? Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Y para concluir, ¿cuál sería el quinto punto para descubrir si tengo una vida con propósito conforme a la voluntad de Dios? Bueno, el último punto es, mi misión más apremiante es dar a conocer a Jesús, y esto es evangelismo.
Mi misión más apremiante es dar a conocer a Jesús, dice Hechos 20:24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo vivía para evangelizar. Él una vez se convirtió, no se sentó a esperar la venida de Cristo. Él se puso a compartir el Evangelio, y eso está en Hechos 9, 18 al 20. Dice que Pablo, después de que el Señor le devolvió la vista, dice, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Así que Pablo empezó a compartir el Evangelio, inmediatamente después se convirtió. Oscar, así como Pablo, pues nosotros debemos compartir el Evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿debemos esperar prepararnos bien para asumir este compromiso? Bien, bueno, Beatriz, tenemos una gran responsabilidad para con Dios. Usted y yo hemos sido llamados a extender su reino. Quizás la única persona cristiana que conoce su familia sea usted, Beatriz, o su vecino, o su compañero de trabajo o universidad, su cliente, su patrón o su empleado, o sea usted. O sea, esas personas que Dios las coloca alrededor suyo es porque usted, o Dios las coloca ahí para que ustedes compartan el Evangelio. Y usted le compartirá, le hago la pregunta, ¿le hablará de Jesús? ¿Orará y ayunará para su conversión? Y le recuerdo que para evangelizar no necesita ser un versado teólogo. Como usted pregunta, Beatriz, si usted nació de nuevo, si usted se arrepintió de su maldad, si Cristo cambió su vida, usted ya está en la capacidad de hablarle a otros de Jesús. Así que puede empezar solo contando su testimonio. Eso es una buena herramienta para usted compartir de Jesús, su testimonio de cambio. La mamá del pastor Ángelo, cuando creyó en Cristo, era analfabeta. Aún así, le compartió el Evangelio a un buen número de personas. Por ejemplo, mi esposa y yo nos convertimos porque ella le compartió el Evangelio a mi esposa, y luego ella me compartió a mí el Evangelio. Gracias a su testimonio, aunque era una mujer no versada, no sabía leer ni escribir, nosotros estamos aquí siguiendo al Señor por el testimonio de ella. Inclusive ella le compartió a personas que hoy están en el ministerio como pastores. Uno nunca sabe qué quiere hacer Dios con la persona que Él nos pone al frente para evangelizarla. Así que, apreciado oyente, no se ponga a pensar que es difícil. Lo difícil es solo empezar. No diga, es que no me creen. Hable usted de Cristo y déjele los resultados al Señor, querido oyente. Así usted podrá entonces ver o cumplir este propósito del evangelismo. Así que vamos entonces a compartir el Evangelio a todas aquellas personas que Dios coloque a nuestro alrededor. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la serie titulada Salmos para aprender a orar, con el 7º tema, una oración de un enamorado. Pues, oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz. Tú nos creaste con un propósito.